Hola, mi nombre es Jorge Jiménez y hoy voy a hablar sobre lo que es el concepto de economía circular y también entregaré algunos ejemplos de cómo se aplica esto y cómo podría ser usado como una herramienta útil para poder repensar la forma de producir productos y servicios a lo largo de mi cadena de producción. Bueno, si nosotros pensamos en los desafíos que tiene el futuro y todo lo que de alguna forma se está discutiendo, ya sea a través de la agenda global o nacional, nos encontramos con un gran desafío que tiene que ver con la cantidad de habitantes que va a tener el planeta en los siguientes años. Se prevé que el año 2030 van a haber más de 9.000 millones de personas y esto genera un desafío desde el punto de vista de satisfacer la demanda de bienes y servicios que ellos van a tener requerir junto con, por supuesto, con los alimentos. También está el consumo mundial de recursos como combustibles fósiles y minerales que muchas veces no son recursos renovables y se prevé que para los siguientes años esto se va a duplicar. Por lo tanto, esto también implica un desafío importante desde el punto de vista de saber cómo vamos a poder satisfacer esta demanda de recursos no renovables. También se pronostica un aumento considerable de la generación de residuos, que si seguimos igual, se prevé que pueda ser un 70% más de aquí al 2050. También se ha visto que en los últimos años han habido incrementos importantes en lo que tiene que ver en el precio en el mercado de los commodities. De hecho, se vio un incremento de 150% de los commodities básicos a lo largo de las últimas décadas en comparación con el siglo pasado. Y por otro lado, un desafío muy importante que está en boga tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero, donde la mitad de estas emisiones y más del 90% de la pérdida de biodiversidad y consumo de agua se debe principalmente a la extracción y la transformación de los recursos que son usados luego en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, si nosotros encontramos que esto no es un argumento suficiente, nosotros tenemos que pensar que ya ahora se está hablando desde mucho tiempo de un esquema de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque las prácticas que se han hecho en el pasado no necesariamente nos van a poder permitir sortear estos desafíos que se vienen para el futuro. Por lo tanto, si incorporamos el concepto de sustentabilidad, que es algo que se habla, tiene que ver con conceptos de minimizar los costos ambientales y la huella que generan los distintos procesos productivos y, por supuesto, los productos y servicios que se elaboran. Esto implica repensar la forma de producir los bienes y servicios, incorporando conceptos como el análisis de ciclovía, que tiene que ver con entender los impactos que pueda generar un producto o un servicio a lo largo de toda la cadena, desde la de producción o la demanda de las materias primas con lo cual elaborarlo, el proceso de transformación de esta, la elaboración del producto, su distribución, su consumo y su disposición final. Es más, este concepto de sustentabilidad, si bien lo estamos incorporando en la gestión actualmente, es un concepto que ya lleva algunas décadas desde su concepción. De hecho, en el informe de Brundtland se define el concepto de desarrollo sostenible como satisfacer la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de las del futuro para atender sus propias necesidades. Y este concepto es bien importante porque ya no tiene solamente una mirada económica, sino que incorpora a esa dimensión los elementos ambientales y sociales. Por lo tanto, el equilibrio entre estos tres ámbitos, económico, ambiental y social, es el concepto de la sustentabilidad o sostenibilidad. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma. Si nosotros pensamos que queremos generar un cambio en cómo se hacía antes, hacia dónde queremos ir ahora, tenemos que cambiar el paradigma. Y este cambio de paradigma incorpora objetivos sociales y ambientales al desarrollo de los productos y los servicios. Ya no es solamente un criterio económico. También se empiezan a incorporar conceptos como la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con que las empresas se empiezan a preocupar del desarrollo social de su entorno desde el punto de vista de trabajar, darle mejores condiciones a sus trabajadores, a sus familias y a las comunidades con las cuales están ellos insertos en el territorio. Y conceptos incluso más avanzados como valor compartido se están aplicando y están en boga desde el punto de vista de buscar este mejor equilibrio con sus comunidades.
Por otro lado, se usa una serie de huellas ecológicas que voy a explicar en las siguientes láminas, que tienen que ver con generar indicadores que me ayudan para tomar la decisión, para saber si los cambios van en el sentido correcto o para evaluar los impactos que actualmente tienen los procesos y las distintas etapas del ciclo de vida de un producto. Y huellas ecológicas como por ejemplo la huella de carbono, que ustedes la deben conocer, es una de las que más se está utilizando principalmente por las implicancias climáticas que tienen muchas de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción, extracción y el uso de estos productos. También aquí surge el concepto de economía circular, que es lo que vamos a hablar a lo largo de este taller, que es un concepto de poder empezar a tratar de doblar y conectar los puntos de una economía lineal que tiene que ver con principalmente de que esto empiece a fluir, que no sea algo donde yo extraigo materias primas y finalmente los productos cuando terminan su vida útil sean dispuestos ya sea en un relleno sanitario o un lugar de disposición final, sino que fluya a lo largo de toda esta cadena en forma circular los materiales para que de alguna forma se generen menos residuos. También junto con el concepto de economía circular hay otro concepto que también se usa mucho que tiene que ver con el de simbiosis industrial, que tiene que ver con establecer redes de colaboración y de trabajo con distintas industrias y actividades en el territorio para compartir recursos, ya sea materias primas, energía y todo eso, para que de alguna forma exista esta colaboración simbiótica. Y eso permite menos consumo de energía, menos desperdicio de materiales y aprovechamiento, por supuesto, de las capacidades locales. Si nosotros tomamos los procesos tradicionales que tienen que ver con estas economías lineales, y se le llama lineales porque, como dice su forma, son una línea recta, donde por un lado tenemos las materias primas, que son las que nosotros extraemos muchas veces de la naturaleza para procesarlas y generar con ello después materiales para elaborar nuestros productos. Estos después son transformados, procesados en la fábrica para producir los productos que después se transportan hacia los mercados, se comercializan, se usan a lo largo de su vida económica o nominal de uso y después estos son dispuestos. Y muchas veces estos pueden ser dispuestos ya sea a través de incineración, que es algo que se ocupa en los países desarrollados para por lo menos darle un aprovechamiento energético, o en el caso de Chile terminan muchas veces los rellenos sanitarios. Por lo tanto, si termina ahí y no vuelve a la fábrica en ningún momento, y ni siquiera para recuperar las materias primas o los materiales o minerales con los que fue elaborado, se le llama una economía lineal. O sea, no existe posibilidades de poder recuperar estos materiales. Por lo tanto, si quiero elaborar nuevos productos bajo este esquema, es necesario tener que extraer nuevos minerales desde la tierra y, como les comentaba, muchos de ellos son recursos no renovables y requieren una importante cantidad de energía. Con los cambios de mirada se han incorporado conceptos que tal vez ya son bastante conocidos, como el concepto de las 3R. El concepto de las 3R busca el concepto de reducir, reutilizar y reciclar. Y eso es una mirada para poder buscar una mejora en estos procesos lineales. ¿Por qué? Porque por lo menos me centro en tratar de identificar dónde puedo reutilizar parte de estos materiales o reciclar parte de estas materias primas para poder generar nuevas materias primas dentro de mi proceso para poder de alguna forma elaborar nuevos productos. Por lo tanto, yo busco ya sea reciclar, recuperar o reutilizar el componente dentro del esquema de producción. Y esto intenta, como les decía yo, empezar a doblar esta economía lineal para poder darle un uso a los materiales una vez que cumplen su vida útil. A estos cambios que tienen que ver con las 3R, por ejemplo, también se incorpora esto de la valoración del impacto del cambio, que también vamos a explicar más adelante. Y esto es bien importante, porque para poder evaluar si los impactos son favorables, o si son positivos, o son regresivos, tenemos que generar muchas veces indicadores que nos ayudan a entender hacia dónde va este cambio. E indicadores que no comúnmente se conocen, está por ejemplo la huella de carbono, que tiene que ver con la identificación de todas las emisiones directas e indirectas que pueda generar un proceso, el uso de su producto a lo largo de su ciclo de vida, desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2, metano, óxidos nitrosos y otros gases de efecto invernadero.
Otro indicador que también se usa, porque no solamente una presión climática que se está generando con el uso de materiales, energía y todo eso, tiene que ver con el tema de la huella del agua. Es un indicador muy útil, sobre todo considerando que el agua dulce o el agua que nosotros ocupamos para consumo, tanto humano como para producción de alimentos o bienes y servicios, cada vez está siendo más difícil encontrarla o tratarla. Por lo tanto, un indicador importante de sustentabilidad también incorpora la huella hídrica o huella del agua, donde considera los usos tanto directos que están en el proceso como los indirectos. Cuando hablamos de uso directo, tiene que ver con todo el agua que se usa en el proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la producción de papel, podemos hablar de todo el agua que se usa en el proceso de la producción de la pulpa de celulosa en una fábrica de celulosa. Por lo tanto, como se tiene que extraer de las fibras, se tiene que lavar, se tiene que limpiar, uno va contabilizando la cantidad de agua que se va usando en el proceso. Pero si ve el componente indirecto que tiene eso, también considera la cantidad de agua que necesitó el árbol para crecer, para poder producir la fibra que después se le extrae al momento de pasar a la planta de celulosa. Por lo tanto, incorpora todos los componentes asociados al uso del agua, tanto en la fábrica, directo, como indirectamente a lo largo del proceso donde la planta creció. Y esto ocurre de la misma forma para los alimentos. También existen distintos indicadores para darle sello a los productos, a los procesos que tienen que ver con sellos de calidad ambiental. Y muchos de ellos son sellos que atribuyen de que no producen impacto en el entorno, que usan materias renovables, que usan plantas o usan cultivos que son renovados, y esos son estos sellos de calidad ambiental. También existen sellos relacionados con los químicos o los productos químicos que pueden tener los productos y que muchas veces tienen vinculación con efectos nocivos en la salud de la población. Por lo tanto, se le agregan sellos de que tienen o no tienen presencia de ciertas sustancias que puedan tener efectos negativos para la salud de las personas. Entonces, esto es bien importante porque, como ustedes están viendo, implican informar y empoderar al consumidor para que conozca el impacto o los riesgos que pueda tener el producto al momento de adquirirlo y utilizarlo, por supuesto. Bueno, el cambio de mirar los procesos y lo que estamos centrados en este taller tiene que ver con economía circular. Y la economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sustentabilidad. Efectivamente, la sustentabilidad es un desafío que se plantea a lo largo de muchos países, principalmente los países más industrializados, los países desarrollados, muchos de ellos de la Comunidad Europea, donde tratan de cambiar este esquema de producción lineal. Y este objetivo que tiene la economía circular es valorar los productos, los materiales y los recursos como el agua, energía, minerales, ¿cierto? Recursos naturales, para que se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. ¿A qué me refiero con esto? De que no salgan de este ciclo económico. ¿Por qué? Porque la salida de un producto del ciclo económico es cuando termina en un relleno sanitario. Por lo tanto, si ustedes se fijan en este ciclo o en economía circular, lo que se busca es que las materias primas, la energía fluya en forma circular y que no tenga un fin, y que se reduzca la corriente de salida de residuos, que por lo general es un indicador de que esto no está funcionando bien. Por lo tanto, busca reducir al mínimo la generación de residuos, y ese es el principal desafío que hay detrás de una economía circular. Bueno, ¿de qué se trata? Esto no es algo nuevo desde el punto de vista conceptual, pero sí es importante aplicarlo. Conceptualmente se sabe que muchos de los ciclos de la naturaleza son ciclos naturales donde las plantas, los animales liberan los nutrientes al momento de morir, y estos son reabsorbidos, ¿cierto?, por la tierra, en el caso de las plantas, o los animales mueren en la tierra, para después entregar los minerales para las nuevas plantas o nuevos animales que puedan asimilarlo a través de la cadena alimenticia. Por lo tanto, es un ciclo, como ustedes ven, que se va reciclando, se van liberando los minerales, los nutrientes, para que puedan ser ocupados nuevamente a través de la cadena trófica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros al aplicar este concepto
en la industria. Empezar a conectar estos puntos, estos cabos sueltos que muchas veces hace que un producto se fabrique en un lado y termine dispuesto en un lugar muy lejano, ¿cierto? Y sin necesariamente tener la oportunidad de poder recuperar esos minerales, esos recursos que muchas veces no son renovables. Por lo tanto, está basado en el principio de cerrar el ciclo de vida, que de alguna forma sea un círculo, que la vida final del producto pueda ser parte de la fabricación de un nuevo producto, que yo pueda recuperar parte o la totalidad, en mejor caso, de los materiales para poder elaborar nuevos productos y, por supuesto, aprovechar al máximo el flujo de energía, el agua, los materiales a lo largo de su ciclo. Entonces, en esencia, una economía circular significa que los productos ya no tienen un inicio, ya no tienen una parte intermedia y tampoco tienen una parte final, sino que son ciclos que van girando desde las materias primas hasta la parte final de la disposición, que termina siendo un reciclaje para nuevamente generar materias primas y seguir elaborando productos y bienes a lo largo de los procesos productivos. Entonces, cuando los materiales dejan de usarse, vuelven a ser útiles en el ciclo porque se pueden recuperar. Por lo tanto, hablamos de ciclos circulares. Y de ahí viene el concepto de economía circular. ¿Qué beneficios trae la economía circular? Bueno, tiene muchos beneficios. Esto no es solamente un tema, como les decía yo, de verlo de la mirada ambiental. Recuerden que la sustentabilidad incorpora la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Por lo tanto, esto no es solamente un beneficio ambiental desde el punto de vista de lo que genera la economía circular. También se le ha visto que puede generar beneficios económicos y beneficios sociales. ¿Cómo los puede generar? Por un lado, genera los beneficios ambientales como la reducción de la presión sobre los recursos naturales, la energía, el agua, como hablábamos antes, debido a que puede reintroducir en la cadena de producción muchos materiales que componen los productos, que una vez que yo los doy de baja los puedo ya sea reutilizar o los puedo reciclar. Por otro lado, crea riqueza y empleo porque se genera una suerte de empresas que colaboran produciendo este proceso de recuperación, logística de recolección y todo lo que tiene que ver con la separación, reciclaje de materiales que me permiten después volver a utilizarlo en la cadena de producción. Por lo tanto, si esto incluso ocurre en el territorio, vamos teniendo una serie de empresas que trabajan en torno a esto, entregando materiales, apoyos para poder cerrar los ciclos. Y por otro lado, genera ventajas competitivas, porque si esto lo hago bien, yo incluso puedo empezar a reducir costos. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una filosofía de reducir la cantidad de residuos y todo eso está muy asociado con el concepto Lean, que tiene que ver con una filosofía de no ir dejando residuos y no produciendo exceso de materia intermedia a lo largo de mi proceso productivo, ¿cierto? Por lo tanto, voy ahorrando, dado que no genero residuos, y más encima tengo la oportunidad de ocupar menos energía y acceder a materias primas que lo más probable tengan menores costos de mercado debido a que están producidas a partir del reciclaje y no necesariamente son de origen materias vírgenes o materias prístinas recién sacadas de la naturaleza. Entonces existen oportunidades y eso se sabe, eso de hecho se está aprovechando en los países desarrollados, donde se ve que esto genera empleo, nuevos empleos y por supuesto aumenta la productividad de las empresas porque al producir menos residuos y todo eso se focalizan mucho más en los esquemas de producción y por supuesto baja la presión climática debido a la considerable reducción de gases de efecto invernadero que van en la elaboración de las materias primas a partir de recursos extraídos directamente de la naturaleza y también usar menos energía a lo largo del proceso, dado que yo voy bajando la cantidad de rechazo o residuos que yo voy generando en mi proceso. ¿Cuáles son los principios de funcionamiento de una economía circular? Bueno, la economía circular tiene varios principios y estos son los principales. El primero, la ecoconcepción, que considera que los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. ¿Qué significa?
que se preocupa desde el inicio. O sea, la economía circular no es una consecuencia fortuita, sino que yo tengo que pensarla desde el inicio, partiendo por la forma en que yo consigo, diseño los productos. Por lo tanto, si yo quiero que este producto sea un producto menos impactante o menos dañino con su entorno, tengo que preocuparme desde el inicio qué materiales voy a ocupar, qué proceso de producción voy a ocupar, en qué mercado lo voy a vender y qué facilidades o información voy a entregar para que el consumidor pueda disponer este producto cuando una vez que cumpla su vida útil. El segundo principio tiene que ver con la ecología industrial y territorial. Y esto está más relacionado con el concepto de simbiosis industrial, que tiene que ver con establecer un modo de organización industrial en un mismo territorio, o sea, que esto está localizado en el mismo territorio, caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales y energía y servicios. ¿Qué significa esto? Que yo no trabajo solo como fábrica, sino que trabajo con una serie de colaboradores en el territorio que en conjunto nos beneficiamos mutuamente. Como por ejemplo, uno de los colaboradores usa un subproducto mío o un residuo mío para producir energía, energía que después me abastece a mí. O sea, produce calor, produce electricidad a través de esa energía y ellos mismos me abastecen a mí con tal vez un precio privilegiado por estar trabajando en forma simbiótica. Otro colaborador se encarga, por supuesto, de la logística de recolección, de todo lo que tiene que ver con los residuos que yo voy a ocupar después para poder extraer materias primas y poder facilitar después la recuperación de estos materiales y poder de alguna forma hacerlo económicamente viable. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un concepto clave, que está la territorialidad de volver a trabajar con los colaboradores, crear nuestros conceptos de polos industriales, donde yo tengo distintas empresas de distintos tamaños colaborando para poder producir distintos productos que tengan finalmente menores impactos en su entorno, ¿cierto? Y esto es bien importante. Y implica también evitar generar grandes cantidades de stock, porque también los stock implica almacenamiento, implica obsolescencia, por lo tanto muchas veces se trabaja de tal forma de que se puedan en conjunto organizar y poder tener una respuesta rápida y dinámica frente a un pedido, por ejemplo, de los clientes, que yo pueda rápidamente coordinarme con mis proveedores para que ellos me puedan abastecer de la materia prima y tener una producción más bien del tipo just in time, que significa producir en función de la demanda y no tener una gran cantidad de sobrestock que muchas veces también termina cumpliendo su vida incluso antes que salga al mercado. El otro concepto que también es importante en la economía circular tiene que ver con la economía de la funcionalidad. ¿Qué es lo que es esto? La economía circular privilegia el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien. Y eso es bien importante, porque acá se habla de cosas incluso que pueden ser revolucionarias. ¿Por qué todos tenemos que ser dueños de las cosas? Nosotros perfectamente podríamos pensar en tener un servicio. Si nosotros queremos tener, por ejemplo, electrodomésticos como una lavadora, como una secadora de ropa, que normalmente uno las encuentra en el mercado y estas, una vez que cumplen su día útil, es muy difícil poder reciclarlas, ¿por qué mejor, en vez de tener yo ser dueño de mi lavadora, que si me falla, que si se rompe, tengo que esperar un Cyber Monday para comprar una nueva? ¿Por qué mejor no pensar en que yo contrato un servicio de lavado donde la empresa me entrega la lavadora, que está en mi casa, con toda la misma comodidad, y si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de repararla. Y yo pago un servicio, una tarifa tal vez conveniente, que me garantiza que siempre la lavadora va a estar funcionando para mí. Y es mi lavadora, está en mi casa, pero al momento de tener cualquier problema o que cumple su vida útil, yo puedo optar a cambiarla porque el proveedor del servicio siempre va a estar preocupado de mantenerla funcionando y en buenas condiciones, y él va a tener toda la logística, tanto con los servicios técnicos de reparación como las empresas que puedan recibir estos electrodomésticos para poder reciclar. Y así no va a tener que ser un problema mío. Y eso es lo que se busca. Y hay mucha experiencia de cambiar esta filosofía de evitar yo ser dueño de las cosas, y eso implica que por ser dueño también me tengo que hacer responsable de su disposición final, de la reparación, que en muchos casos no está ocurriendo, falló, y muchos de estos electrodomésticos terminan lamentablemente en relleno sanitario o
en el mejor de los casos, o terminan muchas veces vertidos en sitios de eriazo. Entonces, esto es importante. Otro concepto que también es interesante entender tiene que ver el concepto del segundo uso, que es uno de los principios importantes que tiene la economía circular. ¿Y qué significa? Tratar de reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no cumplen las necesidades iniciales de los consumidores. ¿Qué implica? Que si el producto, por ejemplo, empezó a tener problemas de obsolescencia, por ejemplo, un celular, la batería ya dejó de tener la carga de energía que inicialmente tenía y cada vez dura menos la batería, lo más probable es que sea un punto clave para que un usuario, un consumidor de estos electrodomésticos decida cambiar su celular. Pero si nosotros queremos darle un segundo uso, perfectamente podríamos diseñarlo de tal forma que sea no relativamente complejo hacer el cambio de esa batería o hacer un upgrade de algunos componentes que nos permita darle un segundo uso a ese equipo. Y aquí aparecen conceptos que probablemente ustedes han visto que tienen que ver con equipos nuevos y equipos que se llaman refurbished. Y el concepto refurbished significa que ha sido refaccionado por la fábrica original y por supuesto tiene la misma garantía. Y probablemente esa refurbish se debe a alguna falla, a algún componente defectuoso o tal vez a algún componente que cumplió su vida, donde la fábrica nuevamente toma el equipo, lo restaura a condiciones muy similares a que fuera nuevo y lo vuelve a introducir en el mercado. Y ese es un concepto de buscar siempre un segundo uso. También está el concepto de la reutilización, que tiene que ver con tratar de reutilizar ciertos componentes. O sea, si el equipo falló, un electrodoméstico falló, yo pueda volver a utilizar parte de los componentes que están en buen estado para elaborar nuevos productos, ya sea hacer una limpieza, una mantención, un limpiado, una revisión y volver a incorporar ese componente que tiene una vida útil más larga en los productos nuevos que se están lanzando al mercado. Entonces ahí estoy reutilizando. Eso energéticamente es mucho más favorable que recuperar los materiales de ese y poder producir un producto nuevo, sino que esto es reutilizar componentes, reutilizar partes. Y por otro lado está el tema de la reparación, que exista la posibilidad de poder reparar los productos que están estropeados, que tengan una falla, sin necesariamente tener el problema que normalmente nosotros nos enfrentamos ahora con algunos electrodomésticos, sobre todo, de que si fallan no tienen forma de repararlos y terminan lamentablemente en los rellenos sanitarios. El reciclaje. Otro principio fundamental que tiene la economía circular y que tiene que ver con poder aprovechar al máximo los materiales que se encuentran en los residuos. Cuando uno recicla, trata de recuperar el vidrio de las botellas, el aluminio de las latas, los metales, los aceros de los elementos férricos, y uno trata de alguna forma poder volver a utilizar esos materiales para poder elaborar nuevos productos. Y eso, por supuesto, es favorable porque yo evito tener que sacarlos nuevamente de la naturaleza con toda la energía que implica y la presión sobre recursos renovables o no renovables. Principalmente los minerales son no renovables. Entonces, eso es algo que es importante considerar. La revalorización, que también es un concepto importante. Si no lo puedo reciclar, no puedo recuperar ese material. Pensemos, por ejemplo, materia prima como papel. No puedo recuperarlo porque está contaminado, está mezclado. Tal vez podría aprovecharlo energéticamente. Y eso implica que, por un lado, podría compostarlo para poder generar suelo, ¿cierto? Pero si lo quiero revalorizar energéticamente, podría producir un proceso de gasificación y producir biogás, y con eso poder, con una mezcla de varios constituyentes, poder producir biogás y aprovecharlo energéticamente, o lo podría incinerar para producir vapor o electricidad según el proceso. Por lo tanto, eso también se considera dentro de los principios de la economía circular. Si no puedo recuperar los materiales, no puedo reciclarlos, tal vez tratar de buscar una revalorización energética. Bueno, este es un tema que está bastante en boga. Es más, ha sido la mirada puesta por varias aristas y varios países, que por ejemplo en el caso del 2018 se generó un pacto verde en la Comunidad Europea, donde se generó una estrategia conjunta para poder incorporar la economía circular como parte de las propuestas para abordar
lo que tiene que ver con la agenda climática. ¿Y por qué? Porque se sabe que si esto se aplica bien, podría permitir lograr ser climáticamente neutro. ¿Qué significa? De poder reducir los niveles de CO2 a un punto de que ya no sigan incrementando, ¿cierto? Si yo soy eficiente y si yo de alguna forma incorporo esto, incluso puedo ser competitivo. Por lo tanto, dentro del Pacto Verde de Europa se incorporan estos elementos, como les decía yo, ambiental, económico y social, con una mirada hacia incorporar el concepto de economía circular en sus industrias. Es importante de este concepto porque me permite ampliar la escala, ¿cierto?, de poder lograr varios desafíos que están en el futuro. No solamente son temas ambientales. Recuerden que los desafíos vienen con generar más empleo, generar más valor, generar más riqueza, ¿cierto?, en los países y también, por supuesto, contribuir a lo que tiene que ver con el desarrollo económico y, por supuesto, la agenda ambiental. Por lo tanto, se ha visto de que esta economía circular, bien aplicada, puede ser ocupada para desvincular esta tendencia que se ha visto en las décadas pasadas de asociar el crecimiento económico con el uso intensivo de la energía. Entonces eso se llama intensidad energética. Cuando yo crezco de la misma forma económicamente que el consumo de energía, significa que yo estoy acoplado energéticamente al crecimiento económico. Por lo tanto, si yo quiero crecer, necesito más energía y eso, por supuesto, muchas veces está asociado a una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, el Pacto Verde, este Pacto Europeo de Green Deal que se creó, crea un marco de política de productos sostenibles y se preocupa de estos elementos, de diseñar productos sostenibles. ¿Y por qué? Porque el 80% de los impactos ambientales de los productos se determina en la fase de diseño. O sea, yo no me tengo que preocupar una vez que está diseñado el producto de poder mejorar la cadena, sino al contrario, tengo que partir pensando desde el inicio de cómo el producto va a tener impacto a lo largo de toda la cadena y de qué forma podemos hacer que ese producto o ese servicio tenga menos impacto. ¿Qué significa? Ecodiseño. Pensar en cómo yo concibo o cómo yo desde el inicio de su concepción el producto pueda tener el menor impacto posible o facilitar que en las distintas etapas a lo largo de la cadena, en su ciclo de vida, pueda yo recuperar los materiales, pueda recuperar la energía para que de alguna forma yo empiece a cerrar este ciclo, economía circular. Otra cosa que es importante es el empoderamiento de los consumidores. Si yo voy a hacer esto y voy a emprender esto, tengo también que difundir esto y sociabilizarlo con los consumidores, porque los consumidores buscan también productos que sean sostenibles, que cumplan con sus expectativas y por ende yo les puedo brindar la oportunidad de que ellos conozcan el proceso y conozcan el sentido y la misión que tengo yo como organización y mi visión detrás de los productos que estoy organizando. Por lo tanto, yo tengo que empoderar a los consumidores para que ellos puedan distinguir entre productos que generan efectos negativos o presiones sobre el entorno y productos que están siendo elaborados o pensados para tener el menor impacto posible. Circularidad dentro de los procesos de producción. Bueno, tiene que estar claro la economía circular dentro del proceso, ¿cierto? Y eso implica que tengo que principalmente focalizarme, como dice el Pacto Verde, en buscar la neutralidad climática, que significa que mi quehacer industrial, que las actividades del proceso no genere emisiones incrementales de gases de efecto invernadero en el entorno, que yo me haga cargo de mis emisiones, ya sea a través del uso de energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero o compensando mis emisiones a través de distintas actividades que me permitan ser neutral. Fíjense que la nueva estrategia para las pymes que se está abordando en la Comunidad Europea tiene que ver con fomentar la colaboración industrial circular y para ello se está trabajando con distintas agencias que permitan formar, asesorar a estas pymes a través de esta red Enterprise Europe, que lo que busca es generar toda la capacidad de transferencia de conocimiento y tecnológica a estas pymes para que ellos puedan incorporar el concepto de la economía circular. Por lo tanto, se está trabajando colaborativamente. Esto no es solamente
una iniciativa que debería ser tomada en forma aislada por las empresas, sino que hay toda una red de colaboración que se está buscando para lograr este cambio, para introducir este nuevo paradigma dentro de las empresas, tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas. Fíjense que este plan de acción europeo para la economía circular es tan ambicioso que ellos buscan como una de las herramientas estrella incorporar esta economía circular para alcanzar sus metas de reducción de gases de efecto invernadero al 2050, pero no solamente tratar de cumplir metas ambientales, como por ejemplo las que están en los acuerdos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en reducir la generación de residuos, de hecho, metas de poder bajar en un 70% la generación de residuos, ¿cierto? Y poder de alguna forma reutilizar y aprovechar todo esto, dejar de depender de importaciones y productos extractivos, por lo menos dependencia de productos extraídos de la tierra, sobre todo recursos no renovables, y por otro lado, que este esquema y esta filosofía de producción y de trabajo les permitan mejorar seguir creciendo en el PIB. Y de hecho, sus metas son incrementar en un 30% el PIB por tonelada producida para los productos que se fabrican a nivel nacional, dentro de su territorio. Por lo tanto, son metas económicas, son metas ambientales y metas sociales, porque indudablemente ese crecimiento del PIB también está asociado a generación de nuevos empleos, empresas, para poder de alguna forma apoyar a toda esta cadena de empresas e industrias que están haciendo este giro hacia la economía circular. Bueno, en el siguiente video vamos a hablar sobre la economía circular y cómo debemos abordar los cambios de ciclo.